políticas, etcétera, que eso es de la unidad 1. Después la 2 era eso, de explicar las dos formas de Bobbio, que es que el liberalismo necesita la democracia y la democracia y el liberalismo. Necesita de ciertas libertades para funcionar. Y relacionarlo con algunos otros autores. Me hace tan mal, sí, ¿qué más? Y la última, que es la unidad de la ciudadanía, que nos dan 4 argumentos, digamos, medio en contra de la pandemia o etcétera. Y hay que, a partir de la bibliografía, identificarlos, por los cuales una democracia, ahí se identifican 3 motivos por los cuales una democracia representativa sería superior a otros tipos de régimen político que se proponen en estas alternativas. O sea que de democracia directa nada, ¿no? Y de otras formas de gobierno que no sean democráticas tampoco. No. Bueno. No, ustedes tienen que darse la capacidad de pensar, ¿no? ¿Vieron? ¿Ven cuando yo, Carla, siempre les digo esto de que los profesores bajan línea, pero lo hacen de manera como casi inocente? No tenemos por qué pensar que el sistema de democracia representativa es el mejor. No quiero decir que no sea bueno, ni me opongo. Pero bueno, hay tanta tecnología hoy que se podría pensar en algunos mecanismos alternativos para que generaran mayor participación ciudadana, ¿correcto? Hubieron experimentos en base a eso. De hecho, yo lo vi en Fundamentos también, pero no sé con qué cátedra tenés, Olivia, o con qué cátedra. Yo estoy en la comisión 1 de Luca. Yo ahora, creo que no estuve en esa. Estuve hace 2 años ya, pero sí, había un experimento social que se había hecho que daban para votar justamente a una población. Pasó acá en Argentina, si no me equivoco, en Ciudad de Buenos Aires, que si no me equivoco, hacían el experimento ese y nada, votaban directamente sobre lo que querían hacer, ¿no? Y experimento porque fue la primera vez que sucedió, pero nada. Mientras... Sí, no, y estaría bueno, porque me quedé pensando en un ejemplo de quizás democracia participativa. En Pinamar, por ejemplo, tienen lo que es el presupuesto participativo y se destina, digamos, un monto del presupuesto para que la propia ciudadanía elija en qué lo va a designar. Me parece como que están esos ejemplos. En La Matanza lo hacen con el presupuesto para jóvenes también, donde amplían un poquitito, aunque sea un poquito, pero bueno, esos mecanismos que se pueden quizás agregar, ¿no? Donde hay una mayor participación de la ciudadanía. Ojo con el engaño. Está bueno eso, Carla. Ojo cuando te llaman a debatirlo, cosas mínimas, ¿no es cierto? Igualmente ya vieron Poder Constituyente, ¿no es cierto? Sí. No, ahí Poder Constituyente, ustedes pueden advertir que el Poder Constituyente, si no es revolucionario, no es Poder Constituyente. Eso concluyo yo. Yo sé, me van a decir que está el derivado y que es Sarasa y que respeta las reglas, pero si lo piensan mejor, siempre hay un intento de clausurar las revoluciones a través de la institucionalización del poder. Eso es un poco la Constitución, que esa fue nuestra independencia. Y hoy hablaba con un amigo chileno que me contaba que la bandera de Chile, o el lema de Chile era por la razón o por la fuerza, muy fuerte, por la razón o por la fuerza. La razón, y acá es lo que les estoy buscando, perdón, iba a decir la razón boviana, es este texto, miren, el liberalismo, ¿están leyendo mi pantalla? Sí. El liberalismo y la definición boviana de la democracia. Y acá tienen elementos para un análisis crítico de esta definición. Y acá está esa famosa definición de Bobbio de que el Estado liberal, esta es la del parcial, ¿ven? El Estado liberal no es solamente en el supuesto histórico, sino también jurídico del Estado democrático. El Estado liberal y el Estado democrático son interdependientes de dos formas, en la línea que va del liberalismo a la democracia, y la otra, en la apuesta que va de la democracia al liberalismo. Y al final dice, la prueba histórica de esta interdependencia está en el hecho de que el Estado liberal y el Estado democrático, cuando caen, caen juntos. Esto lo dice en el 96, esto lo va a afirmar Bobbio durante todo su recorrido histórico intelectual,
Y ahí tienen muchas críticas, pero también hay muchas críticas históricas que se pueden hacer. Y ahí con lo que decía Carla del presupuesto participativo, ¿ustedes leyeron Rousseau o no? Rousseau, el contrato social. Bueno, Rousseau cree en la democracia directa y es un autor que no tiene mucho, digamos, mucha llegada, digamos, no es liberal en el sentido lockeano. Rousseau es de Ginebra, Suiza, y en Suiza tienen 380 promedio referéndums por año actualmente. Como que ya vienen de un lugar con una tradición de participación constante, o sea que no es que lo dijo así nomás, ¿no? ¿En materia de Mismo, qué es sí, un referéndum normalmente? O sea, ¿en qué cuestiones? ¿De de todo todo, tipo? de todo tipo, claro. ¿Pero Pero están por más ejemplo, focalizados o concentradas, digamos, no sé, en cuestiones sociales, económicas, políticas? mira, ahí ya yo no te puedo decir porque no sé, pero vos podés poner directamente a referéndum Suiza y te va a salir todo. Ponelo mientras estás acá conmigo, búscalo. Y después, lo que sí, más no te digo Alejandro porque no sé, si no te voy a decir cualquier cosa. Eh, él decía, por ejemplo, de los diputados ingleses en la época, que él decía, esos diputados no son nada, porque todo tiene que estar decidido por el pueblo. Este, ahora, si el pueblo quiere elegir representantes, después el pueblo pasa a ser la nada misma. ¿Por qué? Porque deja todo en manos de sus gobernantes. Y eso hace un puente, si quieren, con la teoría de las élites, que dice, siempre hay élites que gobiernan, que es la dirigencia política, la clase política, ¿correcto? Y están los sectores, no los llaman populares, pero el pueblo, que bueno, finalmente termina no decidiendo nada, ¿no es cierto? Y un poco funciona así. Eh, bueno, no importa, esto no tiene nada que ver con la clase. Que les vaya bien en fundamentos a los que tenían que rendir fundamentos. A nosotros hoy nos tocaba, según me dijo Belén, eh, control de constitucionalidad, ¿correcto? Sí. Bueno, me vine sin ningún papel, a lo macho, con el mate nomás. Como sale, sale. Este, ¿Qué sería a continuación de lo que vimos con Belén en la clase pasada, no? Nicolás, correcto. Sí, es la continuación y esto es como una continuación eterna. Yo, si a mí me permiten, hay una hilación directa entre la primera clase y la última. Y la del control sería como lo que está en el medio que va, ¿saben lo que va a hacer? Va a ser un puente entre lo institucional, lo histórico, lo teórico, hacia un esquema orgánico de instituciones representativas, ¿sí? En donde encontramos el tema control de constitucionalidad como si estuviese en el, en el medio, uniendo ambos extremos, podemos llamarlo así, digamos. Porque, ¿qué vendría a ser el control? Es, ¿cómo decirlo? No me quiero ir por las ramas, me es inevitable, pero sin dar la definición que ustedes van a leer en un manual, después tranquilos, tranquilas, eh, es el mecanismo a través del cual las instituciones judiciales en Argentina, las judiciales, se manifiestan políticamente. ¿Sí? Fui al hueso. No les dije nada, no estoy bordeando el tema. Directo. O sea, ¿cómo hace política la justicia? No la justicia en el sentido ideal de lo que entendemos por la justicia con mayúscula en el sentido platónico, porque desde ese punto de vista no hay ninguna solución, no hay una definición de justicia, como tampoco hay una definición de lo que es el amor, si quieren, ¿entienden? Son conceptos muy amplios de los cuales cada uno se llevará lo que más le guste para sí. Estamos hablando de los órganos competentes, ¿sí? Que administran las relaciones de poder en el marco de lo que llamamos poder judicial.
Entonces, ¿cómo se expresa políticamente el poder judicial? A través del control. Es decir, el control es el mecanismo mediante el cual juezas y jueces en todo el país, de todas las instancias, tienen injerencia en el proceso de gobierno y en la toma de decisiones. Ahora, esto no está así admitido por el Poder Judicial. No. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que es que solemos, escuchen bien, si no entienden, por favor, ustedes me dicen, no entiendo nada, por favor, que solemos emparentar al derecho, las leyes, ¿correcto? Todo tipo de normativas en general, lo emparentamos con el poder. ¿Qué significa lo emparentamos con el poder? Tendemos a creer que el derecho es el poder, es decir, que nosotros nos gobernamos por las leyes que nos damos. Y no es lineal. Uno podría pensar en realidad, que si no entienden nada, les pido por favor levanten la mano, yo si no avanzo y me da miedo. Uno podría pensar que en realidad el derecho es la representación del poder. Es decir, ¿cómo se representa el poder en el derecho? Es decir, se toman decisiones, pero se les da forma. ¿Entienden lo que digo? Se toman decisiones, pero se les da forma. Por ejemplo, Abal Medina dice que el derecho es el lenguaje en el que habla el Estado. Está bien, es como un idioma, pero la decisión ya está tomada de antes. Las decisiones de políticas públicas, las decisiones de la más pequeña hasta la más grandilocuente que afectan la vida de todas, todos y cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, así como yo todo esto no lo voy a desarrollar porque son clases de este temas filosóficos que no son para desarrollar acá, pero quiero decirles ya en este primer momento, desde el principio, cuál es mi concepción, es mía, ¿no? Ustedes después la van a contrastar con otras. Así como Maquiavelo, ¿lo tienen a Maquiavelo? Es muy importante, siempre ténganlo presente. Así como Maquiavelo trabaja en lo que él llamó, no sé si él, no estoy seguro que haya sido él directamente con estas palabras, la secularización de la política, que significa ni más ni menos que separar la divinidad, lo espiritual, la fe, lo que llamamos la religión, del ejercicio de poder. ¿Sí? ¿Digo bien o mal? La secularización de... Nicolás me pone una cara de como no tengo idea. Esto es muy importante, Nicolás. Sí, sí, profe, yo lo vi de esa forma también. Igual, no, igual le dije el otro, Nicolás. ¿Qué Nicolás me habló? Perdón, ¿hay tantos Nicolás ahora? A ver, que me hable de vuelta quién habló que no vi. ¿Quién fue? No me habló. Ah, Nicolás Mendiola. ¿Vos fuiste, Nicolás? Sí, sí, fui yo, pero no sé Ah, si no, otro más. yo no lo decía por Nicolás, el otro Nicolás. Hay dos, sí. Lambatese. No, te puso una cara como de aprobación, de que está bien, bien caracterizado. Ah, no, pensé que no entendía. Yo me baso en la cara para decir, bueno, no entienden y yo explico. O sea, eh, bueno, Maquiavelo hizo esto, ¿no es cierto? Separar. ¿Qué significa? Es decir, miren, acá estamos, vamos a trabajar en otro plano, en el plano del ejercicio de poder, dice Maquiavelo, ¿no? Esto lo digo no por Maquiavelo, por nosotros y nosotras ahora. Vamos a trabajar en el plano del ejercicio de poder, de las relaciones de poder, de la toma de decisiones. ¿Correcto? Bueno, las decisiones tienen que legitimarse de alguna forma, ¿no? Hay que darles legitimidad, significa que tengan un grado de consentimiento por parte de aquellos y aquellas que van a aceptar esas decisiones. Bueno, y ahí aparecía en su época Dios. Bueno, claro, ¿por qué hacemos esto? No, porque lo hacemos porque así lo quiso el Señor, que es la verdad. Si hay una verdad, es la divinidad, ¿no es cierto? Y el Señor así lo quiso, y somos súbditos del Señor, y así funcionaba. Ahora Maquiavelo dice, yo no me voy a comer este verso. No lo dice con estas palabras, pero más o menos es esta la idea. No es así. Acá tomamos decisiones y Dios vendría a ser, en la casa de la ciencia, sin ofender a nadie,
en el templo o en la sinagoga o en el lugar de rezo, cada uno su religión, y está muy bien. Va por niveles separados, lo que sería el carril de la fe y el carril de la ciencia, ¿correcto? Bueno, entonces, acá en la Casa de la Ciencia, o Maquiavelo, que es uno de los fundadores, si quieren, de la ciencia política, dice, acá yo lo que estoy viendo es que Dios funciona como un arma de legitimidad. Es decir, vos podés impartir órdenes por la fuerza. Pero ¿cuánto te va a durar la disinidad de Maquiavelo a los Medici? Y te va a durar lo que un suspiro, porque cuando del otro lado aparezca una fuerza más importante, se te acabó. ¿Entienden? Ahora, si vos podés tener de tu lado un Dios que te justifique, o un Dios que moralice a la tropa, es decir, miren, no tenemos nada para ir a pelear, tenemos nada, un hacha, pero Dios está con nosotros. Entonces la gente se convence, va convencida, y de hecho hasta gane, de hecho hasta saque fuerzas de donde no las tiene. Bien, entonces Maquiavelo dice, Dios es un elemento legitimador. ¿Hasta ahí estamos? Entonces él dice, vamos a separar, ahí tiene el concepto de secularización, que no era de esta clase, pero es muy importante que lo tengan afianzado, vamos a separar la religión del ejercicio de poder. Y vamos a concentrarnos en cuáles son las herramientas necesarias que tiene que tener un gobernante para gobernar. Una va a ser un discurso moralizador que va a ser con la legitimidad, pero tendrá que tener otras cosas en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué tendríamos que hacer nosotros acá? Lo mismo. ¿En qué sentido? Bueno, separar el derecho del poder, secularizar al poder del derecho y entender que el derecho está funcionando como un arma legitimadora, de la misma forma que funcionaba Dios en el 1490. Y que cuando se toma una decisión, se legitima en el derecho, que es el lenguaje con el cual nosotros nos representamos al poder. ¿Eh? ¿Por qué nos representamos al poder? Porque tenemos un presidente, porque lo dice el artículo 87. No estoy seguro, pero creo que es el 87. ¿No es cierto? No sé, si estuvieron en clase con Javier y les habrá dicho que es el 87. Romina pone cara de que no sabe. Pero tiene que ser porque el 88 es el de la cefalía. Tiene que ser. Aparte el del 86, a Olivia se le colgó internet, qué cagada. Apaga la cámara, no hay problema, Olivia. Sí, es el 87, lo Ahí acabo de está. confirmar. Porque un buen, ¿cómo le diría? Sacerdote se conoce la Biblia de memoria. Entonces el 87 es el de la presidencia, ¿correcto? El 108 es el del Poder Judicial, el 100, no sé, y así tenemos cada uno. El 5 las autonomías provinciales, el 33 los derechos implícitos difusos, no sé, el 16 el título de sangre y la nobleza, y así tenemos todo. El 20 el de la representación, el 14 los derechos de primera generación y bla, 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 bla. Y yo puedo entrar acá y dar una clase de catequesis de derecho constitucional y decir, recen el artículo 4 que dice lo siguiente, y ustedes lo repiten en el examen. Yo puedo hacerlo. Pero ¿qué estaría haciendo? Estaría explicando la representación. ¿Pero dónde estamos? Estamos en la clase de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencia Política, que analiza relaciones de poder. Y eso es lo que nos interesa. Y en ese marco tenemos que entender cómo opera el Poder Judicial. ¿Qué va a decir el Manual de Derecho Constitucional entonces? Ahora toman nota de lo que ustedes tienen que poner para aprobar el examen en caso de que no rindan con nosotros. Entonces ustedes tienen que poner, bueno, el control, y ahí ponen 2 puntos, ¿no? Y repiten. Es el mecanismo que hace prevalecer la jerarquía de las normas. Esa es la definición clásica de Manual, que es muy importante que conozcan. Es el mecanismo que hace prevalecer la jerarquía de las normas. Entonces, cuando antes me dijeron, si voy muy rápido, ustedes me dicen. Cuando antes me dijeron, ¿es la continuación de la clase anterior? Sí. ¿Por qué? Porque la clase anterior estuvieron estudiando la jerarquía de las normas. Entonces, claro, si estuvimos estudiando la jerarquía de las normas, ahora tenemos que ver cómo se cumple la jerarquía de las normas. Y entonces ahí aparece el control. En este lineamiento, en este orden así expuesto, todo tiene sentido. Todo tiene el sentido de la representación. Ustedes lo pueden repetir de memoria y sacarse 10. Eso no les va a permitir a ustedes entender qué pasó el fin de semana, por ejemplo. ¿Siguen?
O pueden entender qué pasó en términos literales. Bueno, se presentó Pirulito, tenía competencia, no tenía competencia, vino acá, cómo es la acción, tiene estos requisitos. Ok, todo eso está perfecto, aprueban. Muy bien. ¿Pero entendieron qué es lo que realmente pasó? Son politólogos, no son abogados. Bien. Eso se lo dejan a los abogados que están perdidos en el mar de leyes. ¿Y ustedes qué les dicen? No, pero nosotros vamos al hueso, un poco más profundo. Tratamos de entender cuáles son las verdaderas intenciones de los actores involucrados en la disputa. Hay COVID, hay elecciones, hay peleas internas, hay gremios, hay focus groups, hay chat de mamis, ¿entienden, no? Todo esto, ¿no? Hay hospitales abarrotados, hay posicionamientos, ¿sí? Y todo eso, ¿dónde entra en el control? No, todo eso es el ejercicio de poder. El control, entonces, es la pantalla. La pantalla. Bien. Entonces ustedes ahora pueden saber que cuando el juez, la jueza, toma una decisión, no explicamos nada, pero no importa, ¿eh? Y sale en la tapa del diario y dice, la jueza tal dijo que esto es inconstitucional porque se violó el artículo tal de la ley tal, que está por encima del decreto tal que tiene menor jerarquía, y sale todo eso en la tapa del diario, y entonces usted tiene que hacer tal o cual cosa, pague la boleta, vaya a clases, no cumpla con esto, cumpla con aquello, desaloje, no desaloje, no sé, cosas que deciden los jueces y las juezas. Ustedes saben que en términos jurídicos lo que se está haciendo es hacer prevalecer la jerarquía de las normas, pero en las relaciones de poder se están adoptando, legitimando, decidiendo cuestiones políticas. ¿Está claro? El contraste. Es muy importante que tengan esto presente, pero también es importante que ustedes conozcan el mecanismo jurídico, porque no lo podemos subestimar. No podemos desentendernos y decir, ah, no, pero esto es una cosa de los abogados, a mí no me interesa, porque ¿saben lo que les va a pasar? Les van a pasar el trapo. Les van a decir que no entienden nada, que no conocen los mecanismos, que así no funciona. Las abogadas, los abogados, les abogades, les van a decir que esto tendría que haber sido de tal o cual forma, que esto cumple tal procedimiento, y ustedes tienen que decir, sí, yo conozco muy bien el procedimiento porque estuve en la clase de Derecho Constitucional, pero lo que vos no hiciste es estar en la clase de Ciencia Política y entender que las relaciones de poder se justifican en el derecho, pero que no son profundas. ¿Se entiende todo esto que le digo? Todos estos son elementos para ustedes, ¿para qué? Para elevarlas y elevarlos en un nivel de intelectualidad superior al del resto de las profesiones, salvo filosofía, sociología y bueno, están a la par, porque ustedes saben que la ciencia política, la economía política, la sociología y en general la filosofía como creadora de conceptos son los primeros saberes, los más importantes. Esta es una carrera para gente, ¿cómo les diría? Gente, ustedes si quieren, ¿vieron la película Matrix que yo no vi, pero que hay un elegido que es Neo? No la vi, pero es que es así. Esta carrera es como de ese estilo. Ustedes son futuros Neos. Somos los que piensan a los demás. La pregunta es cómo no viste Matrix. No, qué sé yo, no vi, no me acuerdo, no vi. La verdad que no la vi, no me acuerdo nada. Pero me acuerdo que en la época era todo el debate con Platón, porque Platón plantea esta idea, que es la de arrancar a los chicos de sus familias, parece muy, muy tremendo, pero es efectivamente lo que pasó. Sacarlos, ¿no? Y ponerlos en un lugar encerrados y de ahí sacar al mejor o los mejores. ¿Qué es lo que pasó? Los mandamos a la escuela y se saca la mejor nota y el mérito, la meritocracia. Finalmente pasó así, porque antes la educación estaba a cargo de las familias. Y Platón dijo, no tienen que estar en la familia. Fue un horror. Pero ahora pedimos el horror, que los niños vayan a la escuela, ¿no? Pedimos el horror, que es que arranquen a los chicos de sus familias y los lleven a lugares de encierro y no como ahora, que lo escuchan al niño porque el niño tiene derecho de ser escuchado. No, los latigaban. O no los latigaban. ¿No era así antes la educación? Sí, era así, con azote. Ponías la mano y te pegaban ¿cómo era lo que te pegaban? Con una especie de palito. ¿Cómo, Olivia?
Y a nuestros abuelos les hacían eso también. Claro. Y después siempre está el que dice, no, educación era la de antes. Porque ahí salían sabiendo seguro, ¿eh? Ahora, ¿qué sabían? Bueno, repetían, no cuestionaban. Nadie salía con espíritu crítico. Era muy difícil lograr el espíritu crítico. Y hoy les diría que también, pero por otros motivos. No porque no tengan acceso a la lectura, sino porque tienen un acceso tan desmedido que el algoritmo está perfeccionado para que le llegue a cada uno una estupidez individualizada. Y estamos en una encerrona de la cual no vamos a salir. Ese es un problema de otro orden. Bueno, dicho todo esto, acá tenemos presentado el control. Es el mecanismo a través del cual los jueces y las juezas se expresan. Y acá ya estoy diciendo mucho, porque ya fíjense que estoy hablando de jueces y de juezas, y entonces ya nos hace pensar que el mecanismo de control en nuestro país lo hacen los jueces y las juezas. Tendríamos que pensar que no siempre es así, que puede ser desarrollado, puede ser, me corrijo, que a cargo de hacer prevalecer la jerarquía de las normas, pueden no estar a cargo jueces y juezas, que podría estar a cargo cualquier tipo de funcionario o funcionaria, que esto es una cuestión de diseño de instituciones de gobierno, y que es una falsa creencia pensar que solo puede estar llevado adelante por jueces y juezas. Que esto en realidad es algo que se estableció en un famoso fallo, que ya vieron, creo que vieron, no sé si vieron, perdón, no tengo idea, que supongo que Belén les dejó para ver, no, tampoco sé, que se llama Marbury versus Madison. Sí, sí, lo vimos. Que es como el top, del top 5 es el number 1 de los fallos de poder de derecho constitucional. Es decir, bueno, ¿y qué vieron? Bueno, básicamente vemos primero Marbury versus Madison, y bueno, Marbury versus Madison, y después vemos otros fallos, pero el primero es Marbury versus Madison. ¿Por qué vemos Marbury versus Madison? Porque es el primer fallo del primer diseño de la primer nación que ideó este sistema de control judicial. Por eso, porque es el primero, en el primer país que diseñó el primer esquema de gobierno presidencialista, en donde no dejaron establecido en la Constitución en el año 1787 en Filadelfia, no dejaron establecido quién iba a tener a cargo verificar la jerarquía de las normas. ¿Por qué no lo decidieron? Porque ni se les ocurrió. Porque ni se les ocurrió. Porque no había teoría, escuchen, no había teoría en aquella época respecto de este tema puntual. Las teorías en la época eran acerca de cuál era el mejor gobierno. Si, por ejemplo, estamos hablando ahora 1600-17, una monarquía o una república. ¿Y a qué se circunscribía hablar de república en el 1780? Bueno, de que existiera un órgano legislativo independiente de un órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque estaban pensando básicamente en que quien tenía que llevar adelante las políticas públicas era solo uno, porque las políticas públicas, el Ejecutivo, tiene que ser más bien vertical para que funcione bien. No hay un gobierno de todas y de todos, más allá de que se llame el frente de todas y de todos. Es el gobierno de uno. Para que el gobierno funcione bien, tiene que ser vertical. Nos guste o no nos guste. Bueno, pueden estar en desacuerdo y no me molesta. Pero a priori uno podría pensar por la estadística que en general funciona mejor cuando es de uno. Que funcione mejor no significa que es un mejor gobierno en los términos de lo que pensamos idealmente que es un mejor gobierno. No, que funcione mejor significa se reprime mejor, se distribuyen derechos mejor, o sea, se hace más efectivo lo que se decide, nada más, a eso me refiero. Bien. ¿Y la idea cuál era? La idea era limitar el poder del monarca. Pero no era sacarle el gobierno al monarca, porque efectivamente la burguesía en la época no estaba llamada a gobernar. Estamos hablando de Europa. Básicamente era
que existe una cámara de burgueses, la casa de la burguesía, creo que lo habremos hablado acá, supongo que sí, que existe una cámara de burgueses que controla al monarca. Eso era todo. Y eso, ese es el ABC. Y eso era, bueno, ¿a esto cómo lo vamos a llamar? Bueno, si no hay monarca, lo llamamos república. Y que en vez que sea un rey, que sea otro, que tenga otro nombre. Director supremo, bueno, presidente, dejémosle presidente, el que preside. Bueno, pongámoslo presidente. No le pusieron presidento, porque no se imaginaban que podía ser una mujer. Entonces, para todo lo que no se imaginan que es mujer, va al final. Sirvienta sí existía, por ejemplo. Pero presidente es genérico porque era solo para hombres. Pero si hubiesen existido la posibilidad de que existiera presidenta y presidente, hubiesen llamado presidente y presidento. Esto no se estoy inventando, perdón. Y ahí aparece la Constitución con un presidente fuerte, pero una cámara que sea una cámara consejera, asesora, censora, los senadores. ¿Y la justicia? Ah, no, ese es un tema que, bueno, miren, en Europa la justicia depende directamente del gobierno. ¿Por qué? Porque la justicia, antes de la República, era la justicia del rey. ¿Cierto? Como era la justicia del rey, las leyes de la República no podían quedar sometidas a jueces que sean de la nobleza. O sea, no pueden jueces del antiguo régimen juzgar las leyes del pueblo. Entonces, en todos los países que fundan república, aparece la justicia como un elemento independiente del monarca. Ahora, sí, en Europa, la justicia se establece como dependiente del gobierno, porque lo único soberano en los gobiernos europeos es el Parlamento. Y el poder judicial depende del Parlamento. Eso no significa que no haya normas que tengan que ver con la independencia de criterios o de intereses cuando un juez o una jueza tienen que fallar y están relacionados con el caso del cual tienen que decidir. Pero en Europa la justicia depende del gobierno que depende de la soberanía parlamentaria. En Estados Unidos la decisión fue distinta. La decisión fue, bueno, los soberanos no va a ser el Parlamento, porque además el Parlamento, ¿saben lo que pasa? Cambian las mayorías, y si cambian las mayorías, cambian la ley del juego, la regla de juego. Entonces, mejor que la mayoría no quede supeditada, o sea, que las reglas no queden supeditadas a la mayoría, porque las mayorías pueden ser circunstanciales, y además, en Estados Unidos, había mucho temor de lo que Tocqueville llamó la tiranía de la mayoría, que es la democracia. El temor a la democracia. Por eso ya aparece Bobbio, de alguna manera, para justificar una democracia elitista, de pocos. Porque lo que Bobbio y otros como Huntington y muchos intelectuales de los años 70, convocados por Rockefeller, y ahí está Bobbio, los llaman a trabajar sobre un esquema que justifique una democracia elitista de pocos, porque eso es la salud de la democracia. El problema en Estados Unidos era el temor a la democracia mayoritaria, el temor a las mayorías, el temor a las mayorías peticionantes, democratizantes, que piden más derechos de sufragar, de distribuir la riqueza, de que no haya deudas y de todo tipo de cosas que se les ocurre. Y entonces ahí tuvieron la virtud, primero de qué, de no legislar en materia judicial, la virtud, digo yo, de no legislar en materia judicial. Y al poco tiempo de la sanción de la Constitución, 10 años después, en el primer caso, la justicia, en el fallo Marbury versus Madison, sin que nadie le diga nada, decide que ellos son los únicos encargados de decidir todos los asuntos que tengan que ver con la Constitución. En el esquema de Estados Unidos, la justicia aparece como un poder independiente. Algo así como que no solo es independiente de los otros dos poderes, miren lo que les voy a decir ahora, es independiente del pueblo. Ahí tienen la bajada de línea fuerte. Es independiente del pueblo.
Ok, vota al presidente si querés, vota a los senadores, aunque se vota más o menos, vota a diputados. Ahora no. La justicia no se vota. ¿Por qué? Porque la burguesía se quedó con la última palabra. ¿Entienden esto que estoy explicando? Y ahí ustedes tienen el control funcionando a pleno. Pero se quedó con la última palabra y lo argumentaron diciendo que efectivamente fue porque se querían proteger de las mayorías democráticas. No, se justificó de otra forma. ¿Cuál? Bueno, tomen nota, por favor. Diciendo que las cuestiones que tienen que ver con el derecho y con la Constitución son cuestiones, atención con la palabrita que viene ahora, son cuestiones técnicas. Esa palabra que me lesiona tanto cada vez que la escucho. Estas son cuestiones técnicas que tienen que quedar al margen de los comentarios de todas y todos y de la opinión. Acá el juez y la jueza vienen a decidir sobre una cuestión técnica que tiene que ver con las reglas del derecho y ponen al derecho en un lugar distinto del que nosotros le damos cuando decimos el derecho es la representación del poder. ¿En qué lugar lo ponen? Lo ponen en el lugar de que el derecho es el poder, pero que al mismo tiempo no se puede discutir respecto del poder. Por eso es tan difícil cambiar la Constitución. No, para cambiar la Constitución hay reglas. No, los 2/3, los 4/5, los 3/8, ¿entienden? El reglamento, que dónde, que a qué hora, porque lo que jode ahí es que vengan a cambiar las reglas, que distribuyan, o que afecten las relaciones de interés que tienen que ver con la propiedad y con los privilegios. ¿Entienden esto que estoy diciendo, no es cierto? Entonces, es mejor que el derecho aparezca como una cuestión técnica. Y el control, entonces, como el máximo momento de esa cuestión técnica, que solo puede ser decidida por jueces y juezas y jueces. Entonces, siguiendo la línea de Bobbio, gracias por preguntar, yo siempre pregunto algo que me sirve de hilo, podemos decir que la justicia es elitista. En una democracia elitista, lo más elitista es la justicia, que no solo tiene privilegios, sino que es amiga del poder o es el poder mismo, pero que se escuda tomando decisiones basándose en aspectos técnico-jurídicos que ocultan relaciones de poder y dominación. Por supuesto que también hay en el ámbito de la justicia, de los órganos judiciales, funcionarios y funcionarias que dan la batalla al interior del Poder Judicial, tratando de cambiar este tipo de cuestiones, diciendo desde el derecho y haciendo a través del derecho como mecanismo política que modifique las relaciones de poder. Esto se da la batalla desde afuera, adentro mismo, y en la relación hacia afuera y hacia adentro, los que peticionan y los que devuelven. ¿Entienden toda esta dinámica? Bien. Todo esto, ¿lo van a leer en el manual de Vidal Campos? Y hay alguna encuesta, como me hace mi mujer, las encuestas en Instagram, ¿vieron las encuestas? Ella siempre hace encuestas para que la gente participe. Yo debería hacer de estas. Y poner en un Instagram que no tengo, 2 caritas, ¿viste? Que ponen, vote esta pelotudez. Va a encontrar, porque como todavía no lo leyeron, va a encontrar en el manual de Vidal Campos todas estas cuestiones respecto de el derecho y la... No, ya María Noelia dice, no la van a encontrar. Claro que no la van a encontrar. No la van a encontrar. La van a encontrar en un texto que se podría llamar, como el que yo les puse acá, aportes, ¿sí? Para una comprensión crítica del control de constitucionalidad. ¿Vieron cómo se llamaba antes los textos? Que, por ejemplo, el de Kant, por ejemplo. Crítica de la razón pura, ¿no? Así se llamaban. Y bueno, es que básicamente había un concepto del concepto de la razón, que era el nuevo órgano de poder a través del derecho, y él hacía una crítica, un cuestionamiento. Entonces ponía crítica de la filosofía del derecho, crítica de aquello. Y nosotros podríamos hacer crítica del control de constitucionalidad.
Y es esto que estamos haciendo acá en este pequeño espacio, que lleva 1 hora. Profe, ¿qué era lo que había comentado sobre Bobbio? Me mata. No, escuchá, ya está. No sé quién me lo preguntó, pero no voy a volver. No importa, después repetimos la clase. Y si no, de todos modos, lo dice mucho mejor el texto que ahí les presenté, que después le paso el link. Y ya está. Y ahí tienen todo lo que dice Bobbio y todo lo que se le critica. Para que pongan en el parcial de fundamentos. Y que cuando el profesor les diga, ¿pero quién dijo esto? Y después dice, no, me lo dijo el de Derecho Constitucional. Uy, pero el de Derecho Constitucional, ¿qué sabe de fundamentos? Esos son abogados, no saben nada. Y ahí le dicen, no, pero el profe de Derecho Constitucional, y Carla también, y Belén también, y Joaquín también, y Juan también, y Ariel también, somos todos politólogos, con G-U-E-S. Y algo sabemos del tema. No es que no. No, no es que uno solamente da Derecho Constitucional. Bueno, listo. Y acá ustedes tienen presentado el control más menos. Nunca lo presenté de esta forma, siempre pienso cómo lo voy a presentar y hoy lo presenté así. Otras clases lo presenté de otra forma. Eh, Ahora, tenemos que entender que hay tipos de control. Antes de avanzar en los tipos de control, que ya más o menos lo estuvimos diciendo, ustedes cada vez que lean en el diario, en las noticias, en el meme, en el link a alguna red social, lean que alguna jueza o algún juez en un tema que tiene que ver con el poder y sobre todo políticas públicas, por ejemplo, suspender la clase es una política pública, sepan que ahí hay control. También hay poder judicial, pero no control. Pero sí, por ejemplo, hay poder judicial en lo que sería la criminalización como mecanismo para hacer política. Pero eso no sería técnicamente control, pero sí aparece el poder judicial también. ¿Entienden esta diferencia? Por ejemplo, si decimos que hoy venía, miren, cuando venía para acá, les cuento que cuando venía para acá, un carajo, estoy en mi casa. Hoy a la mañana, cuando no sé a ¿dónde iba? No importa. Escuché un reportaje, ya me acuerdo, volví a mi casa. Tipo, me los digo porque voy a buscar después el link a Radio Cut y se los voy a pasar, de una chica que hablaba sobre la mega minería en Catamarca. Y bueno, ella hablaba de que, bueno, ahí ella está observando que encarcelaron a 12 personas que protestaban en Catamarca en una marcha que en realidad es la marcha número 452, pero justo esta puntualmente parece que hubo problemas y ella denunciaba que hay infiltrados, porque la marcha número 452 no es la primera, y la idea era justamente criminalizar la protesta. ¿Para qué? Para meter en el calabozo a los que están jorobando la megaminería. Y ella comentaba, ¿quiénes están del otro lado? Bueno, además hicieron allanamientos en las casas, bueno, vejaciones, un sometimiento, viste, que te expone y básicamente te quiebra. Es decir, utilizan el mecanismo judicial con la pantalla del derecho para quebrarte, para doblegarte y para que no sigas protestando. Lo mismo que hacían en la época en que no había, por ejemplo, derecho de huelga y te criminalizaban por protestar frente a la fábrica. ¿No? Decía, usted se va al calabozo porque incumple con el decreto de vagancia. Ustedes no sé si saben, pero en la época, no sé qué época, pero en la época 1819, había un decreto de vagancia. Y cada 3 meses, tu patrón te tenía que firmar la papeleta que decía que vos no eras un vago. Porque si no, no podías andar por la calle. No, me gusta Romina por Ecana de no puede ser. Sí, era así. No, estaba pensando que estas cosas además generan, o sea, construyen sentido común y cultura pública de las consecuencias de otro corte más o de otra. Nada, y tiene que ver también con la dominación, porque para sostener en el tiempo un sistema de desigualdad
creo que el mecanismo más eficaz en definitiva es la naturalización de las desigualdades, justamente, y tener también dominio sobre el sentido común de la población. Y esto es una forma, digamos, ¿no? de hacerlo, es un recurso. Lógico, por eso ahí está Gramsci que nos viene a decir, la batalla está, digamos, en la trinchera está en la universidad, la trinchera está en la educación, en la escuela, no sé qué encontró Luisina, pero parece que encontró algo. Ah, el decreto, sí, muy bueno. Siempre está bueno que busquen mientras uno habla, porque tenés como asistentes. Está buenísimo. Sí, ese decreto es muy importante, construyen sentido. ¿Qué quería decir? Ah, y ¿saben que me acordé también? De que justo hablando de Bobbio, hay un informe que siguen de los pasos, que es de, ¿cómo se llama? Esperen, está llegando mi nene con mi nena, una amiga, un quilombo. Voy a pedir que cierren la puerta, esperen un segundo. Esperen, esto se va a desmadrar. Gracias, Yami. Ya está. Un informe de una comisión trilateral que es convocada, que les conté por Rockefeller, y ahí hay un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, juez de que fue juez entre el 73, creo, 4 y el 80 y pico, de ultraderecha, que en el informe está ese juez que dice de alguna manera, nosotros estamos viendo que el problema en los años 60 y 70, con los nuevos derechos, ¿vieron? El Black Power, feminismo, hagamos una orgía, la guerra de Vietnam, droguémonos, dice el juez, el problema, escuchen, está en las universidades, y sobre todo las de ciencias sociales, dice, porque ahí los profesores se juntan con los alumnos y bajan línea, entonces lo que tenemos que hacer es crear nuestras propias universidades y bajar nuestra propia línea, y allá aparece Bobbio, como siquiera un elemento conductor de esta construcción de sentido común para alumnos de ciencia política que no estudian en la UBA, que estudian en la UCEMA o en la Fundación Mediterránea, ¿sí? Y lo que se prohíbe son las universidades de los sindicatos. Porque claro, ¿qué van a explicar en las universidades de los sindicatos? ¿Cómo hacer la marcha? ¿Cómo hacer la protesta? ¿Cómo hablarle al patrón? Negociación 1. Metodología de la negociación. Ustedes entienden lo que digo. No está el juego del patrón y el obrero, está el juego de la vida, que es el juego del capitalismo. Le podrían puesto así al juego de la vida, el juego del capitalismo. Pero no está el juego del patrón y el obrero y ganás si lograste la lucha, la revolución y el fin de las clases sociales. O si quieren el juego del peronismo y ganás si conseguís una mejor distribución de la riqueza y un 50-50, 50 y 50, ¿no? En la participación de la riqueza. Ese sería el juego del peronismo. No está. Pero sí están las cartas peronistas con los superhéroes. Esas sí están. Si quieren las buscan por Mercado Libre. Y te tocan los personajes peronistas, está muy buena. Y por ejemplo tenés, viste, los diferentes poderes, ¿vieron los superhéroes que te ponen energía, fuerza? Pero con la clasificación peronista, qué sé yo, no sé. Bueno, pueden buscarlas. Está muy bueno. Y bueno, los juegos también son de construcción de sentido, también está la batalla, también está ahí. Bueno, no sé cómo llegué hasta esto, pero lo que quería decir con esto, vuelvo porque me fui, no sé cómo llegué. Ah, sí. No, voy yendo para atrás de a poco, no me acuerdo cómo llegué a esto. Sé que estoy seguro que estoy en Marbury versus Madison, en la fundación de las instituciones, en la burguesía se quedó con la última palabra, ¿correcto? Nadie teorizó sobre la justicia, no sé cómo, no sé, no puedo ir para atrás en la hilación porque son muchos temas. Perdí el hilo. Sí, había hablado del decreto de vagancia. ¿Por qué hablé del decreto de vagancia? Porque estaba hablando de la chica, ya está. Porque estaba hablando de la chica que se quejaba de la minería. Llegué. Porque estaba hablando de la chica de la minería y porque se había criminalizado la protesta. Llegué perfecto. Y entonces lo que les quería decir a ustedes con este tema de la minería y la criminalización de la protesta es que muchas veces se utiliza la justicia para deslegitimar actores a los cuales no se los puede encarrilar por otro lado o no se los quiere sentar en la mesa de negociación. Entonces se los criminaliza. Y al criminalizarlos, los sacás por otro lado. Esto es hablando desde el poder. Pero ¿qué hace la chica? La chica presenta la demanda, se la juega dentro de los tribunales, cita el fallo de la Corte que dice que tenemos derecho a un medio ambiente sano, y piripipí para papá, y el tratado de no sé dónde, y que hay que consultar a la población, y que no hay que contaminar las aguas, ¿correcto? Toda esa parte de la criminalización y la utilización del Poder Judicial en ese marco no sería control, técnicamente. Control sería
cuando el juez o la jueza, no importa qué instancia, atención con esto, no importa qué instancia, juez de turno, el primer juez, la primera jueza que te toca al final, al principio, dice en el marco de una causa, que tal norma de tal jerarquía, XXX, ustedes completen, viola una de mayor jerarquía. Y que por lo tanto, en el marco de esa causa, entre Pirulito y Menganito, lo que va a hacer la justicia, en la instancia que estamos, no importa cuál, es fallar, dictar una sentencia sin, escuchen ahora lo que voy a decir ahora, sin aplicar la norma de menor jerarquía, como si para las partes no existiese esa norma de menor jerarquía, y entonces en el marco de esa causa hacer valer la jerarquía de las normas. ¿Entienden este razonamiento? Eso es técnicamente lo que el juez o la jueza estarían haciendo, más allá de que ustedes pueden saber, lo que se decidió ahí es una cuestión política, pero que le dio este tamiz. Cuando ustedes lean, por ejemplo, que miren qué elemental, un decreto versus una ley que dice que todos tenemos, o un tratado que diga que todos tenemos derecho a la educación. Simple. Un decreto, miren, lo pongo en términos de Netflix. Véase este documental en el cual un villano, a través de un decreto abusando de su poder, prohíbe a los niños educarse, violando todas las normas fundamentales de los grandes tratados. Esperen que me están llamando por teléfono. Esperen. Ahí está. Violando todas las normas y los tratados más elementales del derecho de gentes internacional, imponiéndose como un dictador. Capítulos 1, 2, 3 y 4 de la primera temporada. ¿No? Entonces ustedes tienen el villano, que a través de un decreto de necesidad de urgencia, viola un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22, prohibiendo a los niños educarse, porque lo que quiere el peronismo básicamente es eso, no educarla a la población. Estoy siendo irónico, ¿eh? No educarla a la población, sino sumirla a la mayor pobreza. ¿Para qué? Para gobernarla en la ignorancia. ¿Ustedes entienden el razonamiento? Entonces ahí aparece la justicia. Paladines de la justicia con su capa. El poder judicial, como Superman, con la bombacha arriba del pantalón, diciendo, no, acá estoy yo, que vengo a restablecer el imperio de la ley. Y ya vamos a decir que este decreto es inconstitucional en los términos del artículo 31 de la Constitución y del 75, inciso 22, y de que patapín y que toda la fruta. ¿Entienden cómo está funcionando? Ojo, ojo, ojo. Esto no significa que tenemos que decir, bueno, yo igual todo lo que van poniendo en chat no lo voy leyendo. Si ustedes quieren hablar, me hablan, ¿eh? A mí no me molesta que hablen, porque si no, no puedo ir leyendo. Esto no significa que sea tan lineal. Más o menos a grandes rasgos fue así para la presentación de la clase. ¿Está bien? Entonces, en nuestro caso, el control está a cargo de los jueces y de las juezas. En otros casos, el control, algunos lo llaman, así lo van a ver en el texto, político lo llaman. Un control político. ¿Y qué vendría? A mí no me gusta esta clasificación, lo aviso. Pueden poner ahí al lado. A Ezequiel no le gusta esto que va a decir ahora, y lo digo. A mí no me gusta distinguir entre poder político y poder judicial. ¿Por qué? Porque si distinguimos entre poder político por un lado y control político y control judicial, si distinguimos así, estamos de alguna manera admitiendo implícitamente que el control judicial no es político. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Y no es así. No es así, no es que el control judicial no es político, sino que lo que estamos haciendo, si yo digo control judicial versus control político, lo que estamos haciendo es
entrando en el juego que nos planteó la burguesía en el 1787, que les planteé al principio. Es decir, pensar que el derecho es el poder y no su representación. No estaríamos haciendo la famosa secularización. Ahora, entonces sí, podemos decir, en algunos casos, el control está a cargo de funcionarios que llevan como título el de juez o jueza. Y en algunos casos, el control se lleva adelante a través de funcionarios que denominamos funcionarios políticos. ¿Por qué? Escuchen lo que vamos a decir ahora. Porque tienen legitimidad popular. Porque tienen legitimidad popular. ¿Esto qué significa? Porque fueron elegidos por alguien para algo. Muchas veces se nos hace desde lo que Romina llamaba la construcción del sentido común, no sé si lo dijo así, pero esta es la idea, se nos hace creer que lo que es la política está mal y lo que es la justicia estaría bien. Como que el control político sería abusivo, porque ¿cómo el control lo va a hacer el mismo que gobierna, va a controlar? No, que controle la justicia, que es independiente. Pero yo le puedo decir, miren, acá yo lo que estoy viendo es que si controla la justicia, está controlando a alguien que no tiene ningún tipo de representación y legitimidad. O tiene una legitimidad indirecta, porque fue elegida o designada a través de los órganos que sí tenían legitimidad popular. Pero, ¿qué accountability hay hacia los jueces que toman decisiones de poder si duran en sus cargos mientras dure su buena conducta? ¿A qué presión se someten? ¿A la presión popular de que tienen que ser reelectos dentro de 4 años? No. No les importa a los jueces y a las juezas lo que piense la población de sus fallos. ¿Y qué les importa a los jueces y a las juezas? ¿A qué presiones están sometidos? Y yo les voy a decir a la presión a la que están sometidos. Están sometidos y sometidas a la presión de una tapa de un diario importante. A esa presión están sometidas y sometidos. A que le señalen a los chicos en la escuela y que cuando van a la escuela el compañerito le diga, ah, porque tu mamá tal cosa. Eso es lo que no quieren. Eso. ¿Está en la Constitución? Votemos. ¿No? Eso no está en la Constitución. Eso no está en la Constitución. En el artículo 110, que habla de las inmunidades digamos, o las garantías de la independencia judicial para que no los molesten en sus funciones, dice simplemente que no se le puede reducir el sueldo y que duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. ¿Para qué? Claro, para no estar sometidos a la constante presión popular cuando un juez o una jueza, por ejemplo, decide desalojar una planta de obreros que están protestando porque les pagan 2 chirolitas de sueldo. ¿Siguen? Sí. Perdón, ¿no? La pregunta sería, ¿a qué poder responde el Poder Judicial entonces? Bueno, muy bien, María Noelia Miodini, te lo voy a responder. Siguiendo el razonamiento de la chica que es activista, que está en una organización en Catamarca por la pelea del agua y que Sarasa, bueno, después les paso el link, ella dice, acá lo que pasó es lo siguiente, dice, una mujer que trabajaba para la empresa minera, creo que es canadiense o estadounidense, en Catamarca, que estaba encargada de, escuchen, el rol que tenía la empresa era buscar mecanismos de negociación para conflictos de protesta, digamos. Pues no importa, era básicamente cómo hacemos para sacar a los que joroban por la megaminería o el estudio jurídico de la megaminera. Bueno, esa mujer fue designada fiscal por el gobernador en la ciudad en donde está la megaminera. Y claro, decís, ¿y pero por qué el gobernador haría esto? Bueno, porque el gobernador aparentemente tiene
No sé si es el gobernador de Catamarca o de la ciudad. Yo esto lo digo genérico, que no se malinterprete, no tomen la literalidad. Así que yo después les busco el link y ustedes buscan la información precisa para hablar con precisión y no decir cualquier cosa. Yo lo digo en la generalidad. ¿Qué pasaba? Claro, el gobernador X era proveedor de la megaminera. Le proveía, qué sé yo, transporte, le proveía varios rubros. Agente inmobiliario, le conseguía las plantas. ¿Viste cuando tenés Ustedes tienen que saber que el capitalismo funciona por las industrias y el resto son anexos. Y en toda la cadena, digamos, de demandas de una empresa que genera trabajo, mal, bueno, megaminería tal vez da poco, pero da algo, da. Bueno, están los proveedores de todos los servicios. Y se ve que los funcionarios de la ciudad donde estaba la megaminera le proveían a la megaminera. Entonces ponen a una fiscal que defiende a la megaminera y también defiende al gobernador, que son todos lo mismo en la ciudad. Y al mismo tiempo, miren lo que les voy a contar, ¿de qué vive la ciudad? De los impuestos que paga la megaminera. ¿Quién paga la campaña política para que se reelijan los funcionarios que están en esa ciudad? La megaminera. ¿Se va a pelear el gobernador con la megaminera de la que vive? No, no. Entonces, ¿cómo parece la asamblea del pueblo que lucha para que no le contaminen el agua y las napas? Está en bolas. Está en bolas. Y encima los persiguen y los criminalizan. Entonces ahí te respondo, Mariana Noelia Miodini, ¿a quién responde la justicia? Bueno, bueno, ahí está quien responde la justicia, al poder. Por eso les digo que fue muy astuto Marbury versus Madison, el juez Marshall, en el año 1802, cuando dijo que le compete a la justicia, y no es cualquier justicia, es la justicia del poder, decidir todos los asuntos que tienen que ver con la Constitución. ¿Qué Constitución? La Constitución que habían firmado 55 tipos en Estados Unidos, que eran todos propietarios de esclavos, propietarios de tierras, propietarios de fábricas, tenedores de bonos, hombres blancos, ricos, abogados, que habían diseñado un país para ellos, en donde la justicia saben que tenía por función dirimir los conflictos entre los particulares. ¿Quiénes son los particulares? Entre los contratos de compraventa de esclavos entre ellos. Ese era el rol de la justicia, amiga. ¿Siguen todo este esquema? Así, ese es el espíritu. Ese es el Claro, espíritu. puede decirse que lo que la justicia busca, al ser apoyada por la misma burguesía, es que no se obstaculice el capitalismo. En toda esta explicación, el capitalismo siempre estuvo muy presente, como lo que defendían los que estaban en el poder, ¿no? A mí no me gusta reducirlo todo, Nicolás, a una explicación marxista y reduccionista. Es decir, yo te la tomo como válida, pero no me gusta el reduccionismo, en el sentido de decir, bueno, pero entonces todo es el capitalismo y las relaciones de poder en el mercado. Bueno, no todo es así. Claro, ciertamente el marxismo nos da un montón de elementos para pensar un montón de dinámicas de funcionamiento de la sociedad, pero no se agota ahí. Y hay un montón de relaciones más pequeñas, ¿sí? Que tienen otro tipo de explicación. Las teorías elitistas de clase política y los que están por abajo es muy importante. La acumulación de cuerpos, el disciplinamiento, el control, la fuerza de seguridad. Hay un montón de cosas dando vuelta. ¿Está claro? Ese razonamiento está bien, pero yo lo que siempre pido es no hagamos un reduccionismo para que la ciencia política no se reduzca a un movimiento de izquierda que va en una manifestación a pedir que no se pague la deuda externa porque es espuria. Porque si no se reduce todo a eso, y nosotros tenemos que elevarnos en la forma de pensar, pero siempre teniendo estos elementos presentes, como el que exponés. Está muy bien. No, claro, no me refería a que era como la base de todo, sino que está muy de la mano el poder con la expansión del capitalismo mismo. Sí. Ahí cuando Bobbio dice democracia y liberalismo van de la mano, yo les diría no. Lo que van de la mano es Estado capitalista y mecanismos más aceitados de dominación. Eso es lo que va de la mano. ¿Y la democracia en dónde aparece? Bueno, aparece en la medida en que no dificulte el desarrollo y la evolución de estos mecanismos más aceitados de disciplinamiento, de dominación, de acumulación. Eso sí. Cuando la democracia moleste, vamos a pelear por menos democracia.
Es así. Bueno, entonces, ahí tienen ustedes la distinción entre por qué poder político y poder judicial. Porque el poder político podría ser desarrollado a través de órganos que tienen legitimidad popular. En cambio, en nuestro caso, el control lo hacen los jueces y las juezas, que no tienen representación popular, ni legitimidad popular. Y van a leer que lo hacen jueces y juezas porque vendría a ser una cuestión técnico-jurídica, lo cual es mentira. ¿Está claro? ¿Hay que saber? Sí. Hay que saber cuestiones que ustedes quieren llamar técnicas, llámenlas técnicas, no me molesta, llámenlas técnicas. Pero también tienen que saber que se deciden cuestiones políticas a fin de cuentas. Bueno, se les dará cierta forma. Juridicidad sería la palabra. Es como, sí, perdón. No, que me parece muy paradójico que los jueces que no son elegidos por la voluntad popular y que de alguna manera tienen otros mecanismos de elección, estén a cargo del control de la constitucionalidad. Digo, gente que no fue elegida democráticamente, y es muy loco. Me parece, en Los sospechosos de siempre, dice, no me acuerdo cuál de los personajes, que digamos como lo más acabado del diablo es que no puede ser nombrado, y el poder político que tienen los jueces, casi que si te lo decís un abogado es una mala palabra. O sea, ellos no tienen poder político y están como en lo alto del Olimpo, digamos, impartiendo la justicia. O sea, me parece que está muy bien acabado el poder que tienen en ese sentido, porque ni siquiera se cuestiona, digo, nosotros ahora, pero no es algo que se cuestione en la sociedad en general, el poder judicial. Cuando Noelia dice loco, ella dice, me parece muy loco, ¿no? Cuando Noelia dice, me parece muy loco, y ahí yo retuve loco, porque claro, la construcción de la locura es la construcción de sentido, ¿no es cierto? Entonces de ahí aparecen los anormales, los desviados. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es una especie de deconstrucción de sentido, una genealogía hacia atrás para entender cómo se dieron estas instituciones que generaron esta cierta normalidad. Y ahora vos fíjate con qué naturalidad decís, che, es muy loco. Es la misma naturalidad con la que, con la construcción del sentido común que hoy impera, te dicen que es loco lo que estamos diciendo acá. Pero ahora vos te surgió con la naturalidad de la construcción de 1 hora y media, decir, che, qué loco. Bueno, no 1 hora y media, venís haciendo muchas materias, me imagino que estamos acá porque algo nos pasa, si no, no estamos acá, y entonces estás mucho más susceptible a escuchar esto que otros que no quieren escuchar nada y que prefieren rabiosos salir a tipo zombies a decir república y no saben lo que están diciendo. Casi que se les cae la baba, ¿no? Diciendo república. Independencia de poderes, no entienden nada. Tenemos que pelear contra eso. Bueno, entonces, ahí tenemos la primera gran característica, judicial y político. O si quieren ustedes ponen, todo es político, pueden poner abajo y ponen con legitimidad democrática o sin legitimidad. Y con todo este razonamiento ustedes pueden decir por qué están a favor de que los jueces y las juezas tengan algún grado de legitimidad, para que la presión no sea la presión de los que dominan en las sombras, sino que la presión también sea popular, para que haya una especie de equilibrio cuando la fiscala tiene que decidir criminalizar. Si sabes que vos el año que viene no vas a dejar de ser fiscala, porque acá todo Catamarca no te va a votar. Les cuento que en Roma era así, Roma, en la época del periodo romano de la democracia, estudien ese periodo, es muy bueno, no lo vemos acá en Ciencia Política, yo lo estudié en Derecho, igual era optativa, pero hay un librito de campañas políticas de jueces, porque en Roma no era el derecho y después la justicia, eran las acciones primero y el derecho después. El derecho existía porque existían las acciones que otorgaban los jueces. Entonces el juez se presentaba en la campaña diciendo, si usted me vota, yo le voy a conceder la acción de amparo. Entonces, gracias a la acción, aparecía el derecho, porque si está el derecho sin la acción, el derecho se torna inútil. Usted tiene derecho a una educación sana, una vivienda digna, perdón. Bueno, sí, pero ¿dónde voy? ¿Qué puerta golpeo? Pero en Roma era al revés. El derecho existía a partir de la acción. Entonces, yo le voy a conceder la acción para que acceda a una vivienda digna. Entonces lo voto. Y los cargos eran electivos. No es una locura pensar, otra vez con el tema de la construcción
de sentir la locura, no es una locura pensar que el juez podía ser electo popularmente. De hecho, en Estados Unidos, en un montón de estados, se eligen popularmente. Lo trabajamos en otra materia que es sistemas políticos comparados, en otro curso. Ahora bien, las otras dos grandes variables del control son, digamos, la de si el control está a cargo de uno o muchos órganos, esa es una de las variables, y después la variable que habla sobre los efectos de las decisiones que se toman. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Una de las variables sería el grado de concentración o el grado de dispersión, si ustedes quieren, digamos, operacionalizar la variable, grado de dispersión o de concentración del órgano que tiene a su cargo decidir qué está por encima de qué, o decidir cuestiones políticas. Y la otra variable es qué efecto, qué alcance tiene la decisión de esos órganos, a quién alcanza. ¿Sí? Y una cuarta, del universo más vasto de variables, una cuarta variable, si quieren, es quiénes son aquellos o aquellas que pueden activar el mecanismo, apretar el botón que ponga en funcionamiento este dispositivo. ¿Siguen todo esto que estoy diciendo? Este conjunto, este orden, esta serie de variables, ustedes se las podrían poner en un cuadro, bien politológico, para alejarnos de lo que sería el derecho. Entonces ustedes se las ponen en un cuadro, en la izquierda, y después podríamos establecer, no les voy a decir cuáles, una serie de variables arriba, y entonces después vieron que empezamos a llenar los casilleros de doble entrada, ¿no? Entonces, bueno, si tengo esto, no sé, si es amplio, pero además tal cosa, habría que hacer alguna caracterización que podría ser, qué sé yo, de mayor verticalismo a mayor grado de democracia, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes van una posible lógica de gobiernos de mayor participación y democracia a gobiernos de mayor efectividad, pero más gobernabilidad, pero menos democraticidad. Entonces después completan el cuadro en función de cada país, cómo es su sistema, quiénes pueden acceder al control, y les va dando, digamos, ubican a los países y pueden hacer alguna conclusión, alguna parábola. Bueno, mira, este país me da acá. Hay mucha gobernabilidad, mucha dispersión, tal vez lo dije complejo. Debería ponerlo en un papel. No voy a desarrollarlo ahora, pero lo podríamos hacer. Bueno, charlemos ahora, si les parece. ¿Anotaron todas estas variables? Profe, ¿podría repetir la última? Que no llegué a anotarla bien. La última es, ¿quiénes son aquellos o aquellas que pueden activar el mecanismo que pone en funcionamiento el control? Es decir, imagínense ustedes al Estado como en el esquema de Easton. ¿Se acuerdan del esquema de Easton? ¿Lo vieron en la etapa conductista de Fundamentos de la Ciencia Política? ¿No lo vieron? Luisina dice no y me pongo mal porque yo pienso, ¿cómo no lo vieron? Es re importante. En el CBC algo, pero me acuerdo que habíamos visto la definición de sistema político o algo así, pero ese cuadro no. Es tremendo lo que me dicen. Yo me fui para atrás porque como que sufro, ¿no? Estoy sufriendo y no me ven. ¡Ah! Easton es re importante, porque Easton en 1953. Profe, ¿es el de input, output, algo así? Es el de input-output. Sí, Está bien. Pero también tiene que ver con la refundación de la ciencia política post Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Belén Benito Muñoz lo dice, en Fundamentos lo vimos. Lo cual me alivia el alma. Tienen que entender el marco en el cual ven Easton. Easton aparece de alguna manera, si quieren, peyorativa
lo que sería para los abogados. ¿Por qué? Porque Easton dice, si quieren rápido, no lo dice así, pero más o menos, me importa tres pepinos, lo leí hace un rato, dice, muy bueno, Milagros. Me importa tres pepinos la división de poderes, dice. Eso se lo dejo, eso no sirve para nada. La división de poderes no explica nada. ¿Yo qué estoy viendo? Dice Easton. No, yo lo que estoy viendo acá es una especie de esquema en donde la gente protesta o vota o demanda, ¿sí?, al Estado. No explica muy bien, tampoco distingue si el Estado, tampoco explica Easton que si, como si el Estado estuviese separado analíticamente de la sociedad, ¿no? Pero no importa esto. Estos son críticas posteriores a Easton. Es una visión muy simplista, Belén, pero al mismo tiempo, Belén puso que es simplista, es una apertura a pensar diferente de como venía pensando con la lectura de Montesquieu, de la división de poderes, que no nos permite pensar. ¿Por qué? Porque Easton dice, bueno, y el Estado lo que hace es responder a esos estímulos. Él dice input-output porque era la época de la computación, así con esa palabra, la computación, la informática, en donde vos metías una tarjeta perforada, pongan ahí en Google la tarjeta perforada de imágenes, pongan primer computadora, la Mark I, 1951, ocupaba toda una habitación, con refrigeración especial. Todas estas son cosas que aprendés y no sirven para nada. Y ahí te procesaba la información y te devolvía algo. Entonces era la época de, también basado un poco en la mecánica de Newton, bueno, qué sé yo, inputs, outputs. Y la política tenía que seguir ese esquema, bien conductista, es estímulo-respuesta, sin pensar. Lo que pasaba en Estados Unidos, lo que pasa siempre, alejados de la ideología no sirve porque no nos permite avanzar en el pensamiento. La teoría no sirve para nada, decían en Estados Unidos. La teoría no sirve para nada porque es una mera historia de las ideas. Hay que avanzar en la ciencia, listo, vamos a lo práctico, vamos a los bifes, dicen los yanquis. Avancemos, seamos prácticos. Apretemos el botón. Bueno, y entonces ahí Easton dice, bueno, ¿cómo es este esquema? Listo, recibe estímulos y a partir de esos estímulos responde. ¿Cómo responde? Bueno, con una política pública de represión, por ejemplo, me acuerdo de, qué sé yo, de Patricia Bullrich diciendo se me acabaron las balas en diciembre del 17, esa es una política pública, o, qué sé yo, pueden decir una política redistribucionista que algunos pueden ver como un plan descansar. Otros pueden ver como un plan trabajar, véanlo como quieran. Pero bueno, el Estado reacciona ante una situación puntual de que la gente se muere de hambre. Eso lo que hace Easton es alejarnos del esquema clásico de división de poderes que no nos sirve y nos hace pensar la política de una manera distinta. ¿Por qué les dije Easton? Porque en este esquema simple, sin profundizar ni complejizar, la justicia como órgano aparecería también adentro de esa caja. Nosotros lo que estamos estudiando es el interior de la caja, a esto no le importa. Pero en la cuarta variable es quién puede activar el mecanismo de input que ponga en funcionamiento la justicia para que la justicia devuelva una política pública. ¿Entendieron por qué lo traje acá Easton a la charla? Después hay un desarrollo posterior de Easton que no tiene que ver ni con la materia, ni con este tema, ni que nada que ver, que sería importante que indaguen. Pero bueno, es simplista, pero también es importante. Todo es importante. Y ahí está la cuarta variable. ¿Alguien quiere decir algo hasta acá? Yo estoy recansado. Además de que me quedan 20 minutos, a las 7:30 empiezo otra clase. Terrible. Es demoledor. Ok, vamos con la primera. Qué fiaca, sí. Además, porque a las 7 tenía un partido de fútbol, que claramente no fui. Hubiese adelantado la de ustedes y me iba ahora en bicicleta. Pero con la de las 7 se suspendió definitivamente. Bueno, vamos con la primera. La primera era, ¿cuál era la primera? A ver quién me lo repite.
Si está a cargo de uno o de muchos órganos. Bueno, exactamente. Acá me trajeron un sanguchito. Sí, la primera si está a cargo de uno o de muchos. Está a cargo de los jueces y las juezas. Todas y todos. Provinciales, municipales, federales. ¿Qué piensan? ¿Uno o muchos? Muchos, distintas instancias quizás. Muchos. Muchos. ¿Puede haber control de órganos elegidos popularmente y que también sean muchos? ¿Es muy difícil la pregunta? Es tan obvia que les da miedo. Miren, en el diseño de las instituciones, todo puede ser posible. Estamos en un laboratorio. Así que la respuesta claramente es sí. Sí. ¿Por qué no? Miren, si votamos a todos los jueces y los juezas y hacen el control, ya ahí tendríamos un tipo de control diseminado en muchos y muchas, pero electos popularmente. Al mismo tiempo, podríamos pensar en una futura reforma de la Constitución, ¿por qué no? En donde en el capítulo de control pudiésemos dejar la posibilidad de hacerlo a un órgano específico. Y no tendría que ser un órgano único en todo el país. Podrían ser diferentes instancias de control a diferente, si quieren, nivel, digamos, jurisdiccional, por ejemplo, municipal, provincial o estadual y federal, que tenga alcances para las diferentes jurisdicciones. Algo así como los tribunos de la plebe en la época romana, en donde a usted le digan, mire, usted tiene derecho a hacer prevalecer la jerarquía de las normas. Los tratados son los más importantes. Venga, que aquí la vamos a atender y vamos a asistirla para que pueda peticionar ante las autoridades. Somos el órgano encargado en Berazategui de hacer el control, ante las instancias que correspondan. A usted, que no tiene los medios suficientes, porque queremos democratizar la justicia. ¿Para qué? Para que los derechos sean para todas y todos. ¿Les gusta mi propuesta? Con un 0800, un WhatsApp directo. Entonces, Se prende fuego ese, ¿cómo? se prende fuego ese WhatsApp. No, pero ahora vos tenés mecanismos de WhatsApp que vos mandás un número y se disemina en muchos. Si no, ¿cómo funciona los turnos de la vacuna? Imposible. No, no, sí, digo que se llenaría de mensajes, nada más. O sea, no sé cuánta gente habría que poner atrás, pero mucha, claramente. No, lógico. Mira, mientras más publicidad hagas de que hay que ir a las instancias representativas para, para peticionar por los derechos que nos corresponden, más gente se va a interesar. Usted tiene derecho a un plan, una vivienda, una asistencia familiar, lo que se te ocurra, ¿no? Como diría, no sé quién dijo, Evita, no sé quién, donde hay una necesidad y un derecho, ¿quién dijo eso? Sí, Evita, profe. Bueno, ahora, nuestro control lo ejercen todas y todos los jueces a lo largo y a lo ancho del país. No vamos a entrar aquí en la problemática de las cuestiones de la competencia, si es federal, si es provincial, si es local de la ciudad, todo eso lo vamos a dejar para el capítulo de Poder Judicial, porque si no, no terminamos más. Y avancemos en este terreno. La variable número 2, que es esta, está conectada con la número 3. ¿Cuál es el alcance de la decisión? Como todas y todos los jueces del país
tiene la facultad de hacer el control, la decisión que tomen no va a tener un gran alcance, va a tener un alcance acotado. Esto lo digo con las reservas del caso, a priori vamos a decir. Porque si no ustedes ya se están preguntando, ¿y cómo es que un juez dijo que no vamos a la escuela y nadie va a la escuela? Está bien. Estoy explicando una teoría jurídica que ya criticamos y encima la estoy explicando mal. Es como si estuviese explicando a Dios, pero encima lo explico con los pasajes incorrectos. Todo mal. Hace falta explicar todo así para después corregir todo. Lamentablemente. Porque encima ni eso funciona. Bueno. Entonces, a priori, cuando una, siente que algún derecho es vulnerado por alguna norma de algún grado de jerarquía X, debe ir, por supuesto a través de su abogado o abogada, porque no entienden nada, y ahí también está la fuerza del derecho, otro elemento más, para que peticione entre las autoridades demandando a la otra parte que lo está lesionando. ¿Mm? En el marco, en el contexto de lo que vamos a llamar causa judicial, un pleito que se establece en los tribunales, es en el lugar correcto en donde la justicia, a través de sus funcionarios, puede decidir, como yo les dije al principio de todo, sin tomar en cuenta la ley, la norma de menor jerarquía, y fallar en consecuencia diciendo, como como esta norma es inconstitucional, ¿sí? Para ustedes, partes de la causa, se va a aplicar la ley de mayor jerarquía. Y eso es técnicamente hacer el control. ¿Entendieron? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo práctico. Cablevisión aumentó 20% la tarifa en enero. ¿Se acuerdan? Ya quedó muy desdibujado. El gobierno dictó un decreto que dice que la comunicación es un derecho fundamental y que por lo tanto la actividad de brindar servicios de telecomunicación es esencial y que en consecuencia tiene que ser regulada por el Estado, basándose en, qué sé yo, como siempre, algún pacto que está en el 75, inciso 22, que dice que toda la población tiene que tener derecho a la comunicación, asequible, accesible y toda la mar en coche. Que por lo tanto entonces el gobierno le fijó un precio. Dijo, la tarifa no puede aumentar más de ¿cuánto? 5%. ¿Qué hizo Cablevisión? Fibertel, no sé. ¿Aumentó cuánto? ¿No saben? 20%. 20%. ¿Y qué hizo? Dijo, me chupo un huevo. Me chupo un huevo. Ahí se plantean dos cuestiones. ¿Qué haríamos? Yo tengo Cablevisión. ¿Qué hago como yo, como usuario de Cablevisión? Bueno, voy al juez de turno. No voy a ir, no tengo tiempo. Ahí también la justicia es bastante danina porque no vamos. Ya está, sin más sí, no puedes perder toda la vida, viste, siendo un justiciero. Solo que me paguen para hacer esto. Pero bueno, en el mundo ideal del libro que ustedes van a leer, usted tiene derecho si quiere. No, la verga. Bueno, pues sí, usted tiene derecho. Entonces puede ir y decir que la resolución que toma la empresa es violatoria del DNU tal, o no del DNU, de la reglamentación de la Secretaría de Comunicación. Chau, Nicolás, tranquilo, no hay problema, igual está grabada. De la Secretaría de Comunicación, que establece que no puede aumentar más del 5%. Por lo tanto, yo no lo voy a pagar. Y ahí se va a establecer un pleito. ¿Qué va a decir Cablevisión en la defensa, por ejemplo? Va a decir, no, este decreto, esta resolución del Ministerio de Comunicación es inconstitucional. Le va a decir al juez. ¿Por qué? Y porque está violentando el artículo 14.
¿no? De la no sé, la libertad de empresa, la libertad de comerciar libremente, consagrado en la Constitución de 1853. Yo decido cuánto es el precio. Esto es una empresa privada, iniciativa privada, ¿correcto? Y hago las cosas como me parecen en mi empresa. Acá el dueño y el patrón, el amo soy yo. ¿Eh? Yo soy el derecho, yo soy la verdad, yo soy la realidad. ¡Fua, qué fuerte! Bueno, todo eso dice. El juez va a tener que decidir si le hace caso a Cablevisión y bueno, saldrá escrachado. Juez atenta contra la libertad de expresión. Juez con sus hijos que van a la escuela tal, celular tal, los puedes encontrar de tal hora, ha fallado de esta forma. ¿Sí? O juez que falla a favor de la empresa diciendo, usted tiene razón, la resolución de la Secretaría de Comunicación es inconstitucional. Por lo tanto, Ezequiel paga el 20%. ¿A quién alcanza los efectos de la sentencia? Solo a mí. Si el juez dijo, fue un juez valiente, vamos a decir, ¿no? Fue un juez de lo que se llama, ni pudo. No, yo termino en 8. Sí, gracias. La verdad que es espectacular. Que el juez es de justicia legítima. ¿Conocen justicia legítima? El juez es kirchnerista, más fácil. Simple. Y le chupo un huevo todo. Además, sí, total yo estoy recontrascrachado. Cristina es la jueza. Entonces es como Jesús, mátenme. Y dice, no, ya está. La resolución es inconstitucional. ¿A quién alcanza la resolución? Yo lo pongo en términos grotescos para que entiendan. ¿A quién alcanza la resolución? Solo a mí. El resto de los 14 millones de usuarios la pagan lo mismo. ¿Está? ¿Está claro esto? Entonces, ustedes ahí pueden hacer una relación entre las variables 2 y 3. Cuando el órgano está diseminado en muchos, el efecto de la sentencia se circunscribe a pocos. ¿Está? Si esto no fuese así, ya lo van a leer la clase que viene con Belén, o no sé si Carla les da la clase Carla, en el fallo Thomas dice, si esto no es así y se disemina el poder de hacer el control, es decir, la potestad contralegislativa de desaplicar una norma a un juez, pero que tenga alcances generales a toda la población, es decir, lo pido yo, lo resuelve la jueza, pero la decisión de la jueza no me afecta a mí, sino que afecta a todo el país, entramos en un periodo de anarquía. ¿Por qué? Porque entramos en un periodo en el que todas las leyes pueden caer, y lo que cae entonces sería el Estado de Derecho. Y ya saben que en hagamos de cuenta, hacemos de cuenta que nos gobernamos por el derecho. Y el derecho tiembla si todas las leyes pueden caer en cualquier momento por cualquier juez, en cualquier momento porque alguien lo pida. Como por ejemplo, miren lo que les voy a contar ahora, pasó en un caso en la ciudad, donde uno pide a otro, che, que no vaya nadie, que no quiero ir a clases. Y la resolución es que nadie vaya a la escuela. ¿Qué se le debería aplicar a esa justicia? Y un fallo como el de Thomas, que no leyeron, no importa, pero esta regla. ¿Sí? No puede un juez tomar una decisión con alcances generales, afectando incluso el interés de otros que pueden tener un interés contrario. Yo no quería ir a la escuela porque no me quería enfermar. ¿Y qué pasa si mando a mis chicos a la escuela y me enferman a mí y no tengo cama de hospital? Pero me obligan a mandarlo a la escuela, ¿qué hago? ¿Entienden?
Entonces, el control tiene que ser, en este sentido, yo acá lo pongo en un hipotético ideal, tiene que ser muy celoso en cuanto a sus efectos por el grado de repercusión que genera un tipo de decisión de este estilo. ¿Entienden este razonamiento? Para decir lo último, yo igualmente no se preocupen, le voy a decir si Carla la da Carla, porque la veo acá, entonces pienso que la puede dar ella, o Belén, no importa, que empiecen de cero con estas variables, no se asusten. Para terminar, cuando el órgano que está habilitado a hacer el control está diseminado en muchos, me voy con la cuarta variable, los que tienen la capacidad de accionar el mecanismo son muchos también. ¿Entienden? Es decir, como claro, puede decidir cualquier juez. Bueno, puede cualquiera, pero los alcances tienen que ser para pocos. Justo es lo que no pasó en la ciudad, que fueron 3 fulanos y pidieron por ellos y se decidió para todos. Desastre. En este sentido, ¿no? Y cuando el órgano, escuchen, cuando el órgano está concentrado, por ejemplo, no dije esta palabra en toda la clase, miren qué burrada, un tribunal constitucional, por ejemplo, cuando es uno, el que puede hacerlo, un tribunal constitucional, en general, el efecto es general, por ejemplo, se publica en el boletín oficial, pero la posibilidad de acceder a ese tribunal está reducida a un conjunto específico y muy particular de funcionarios, ¿sí? Que tienen lo que se llama, escuchen ahora, última palabra a fin de la clase, legitimación activa. Es decir, la capacidad, la facultad, la habilitación de activar el mecanismo de input en el esquema de Easton para que la justicia, como si estuviese en una caja negra y no estuviese sometida a ninguna presión, esa es la crítica a Easton, tenga que decidir sobre lo que le exigen, le piden, como si no tuviese ningún tipo de presión. Esa sería la crítica a Easton. Che, pero nadie lo presiona al juez. ¿De qué pasa ahí adentro? Nada, no pasa nada. Están en una cajita de cristal decidiendo. Bueno. Y ahí más o menos tenemos, si quieren, más o menos a grandes rasgos, una conceptualización y una esquematización de las variables del control. Las variables de esquematización del control, las variables del control. Hay que darle al tema, es difícil, para que ustedes se aproximen a todo lo que pasó en estos días, tienen que ir digiriéndolo de a poco. No nos apresuremos a repetir lo que escuchamos por ahí. Así rápidamente. Si no, somos prisioneros de los algoritmos. Terminé, pero son 57 y estoy cansado. Y aparte, Rafaela abandonó la reunión. Bueno, escúchenme. Y Paula. La clase que viene siguen con Belén. Yo la pongo a disposición, grabada, para los que la quieran ver. Y además, lo último que les digo, yo les dejé un curso que dimos el cuatrimestre pasado sobre control de constitucionalidad, en donde desarrollamos todo esto, lento y pausado, desde la clase 3 a la 6. 3, 4, 5 y 6. Si les interesa, pueden verlo. Y aparte ahí hay un montón de bibliografía. ¿Está? Listo. ¿Alguna duda? Bien. ¿Nos vemos la que viene? Que anden bien. Chao, buen fin de semana. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Bueno, Carla. Se fue.